La suerte, yo digo que la suerte se planea. La suerte es consecuencia de haber hecho las cosas, muchas cosas bien. Y el reto es cómo llegan estas empresas a, a ese punto de dar con la estrategia adecuada hacia el mercado sin perderse en el intento. Aprenda a decir que no a muchas cosas y a entender cuáles hay que sacrificar. Yo creo que en la medida que uno construye un buen equipo de trabajo, uno tiene que tener la capacidad de delegar. Ahora la IA es una realidad y cada vez las empresas lo van a demandar más. IA as a Service va a empezar a ser una gran tendencia. A mí me gusta escribir mis prioridades, ¿no? Como buena práctica, escribo mis prioridades, las 5 prioridades de la semana. Es una práctica propia que yo llamo el top 5. No pueden ser 4 porque son muy poquitas. C-Level, negocios que importan, líderes que inspiran. Comunidad C-Level, bienvenidos a una entrevista de nuevo de lujo. Estamos en el marco de Andicom hablando de innovación, sostenibilidad y cómo construir país. Javier, como siempre, es un gusto tenerlo en la revista C-Level. Sebastián, muchas gracias nuevamente por el encuentro. Como siempre, un placer hablar con usted. Bueno, vamos a empezar este diálogo conversando sobre un tema muy interesante. Es que tú hace poco terminaste un curso de Harvard Business School y compartiste un dato que me pareció fascinante para entender tecnología, empresas. Tú comentaste el 93% de las empresas que al fin resultan exitosas abandonan su estrategia original porque probaron que no era viable. Sí. Me pareció un hecho trascendental y creo que en el marco de Andicom vemos la importancia de justamente eso. Javier, cuéntanos un poco qué hay detrás de este dato. Sí, bueno, es una teoría súper interesante del bad money, good money, ¿no? Referente a cómo la gran mayoría de las empresas, excepto aquellas grandes que tienen la suerte suficiente, pasan por un proceso de cambio de estrategia. Y el reto es cómo llegan estas empresas a ese punto de dar con la estrategia adecuada hacia el mercado sin perderse en el intento. Por eso hablamos de, al principio, tener un afán muy fuerte por la rentabilidad de la compañía y paciencia con el crecimiento, y en la medida que ya se llega a una estrategia mucho más acertada, ahí sí acelerar el crecimiento y tal vez tener un poco más de paciencia con el profit, porque no necesariamente los dos van de la mano. Solamente en unos casos muy específicos, algunas empresas que sabemos que son las que rompen el molde. Hace poquito, comencé a leerme la primera parte de un libro que se llama La psicología del dinero y hablan de un tema que me pareció también muy diferente, disruptivo. Tiene que ver con la idea de la suerte, cómo juega la suerte en el papel de los negocios. Y tú, en representación de una de las gigantes, de las empresas más grandes que tiene Francia en el mundo, ¿qué tan importante es la suerte para dar con ese objetivo, con ese momento, sobre todo en un contexto donde hay digitalización, mucha competencia, alta competitividad, riesgo? ¿Qué tan importante es la suerte a veces en medio de tanta competencia? Bueno, ahora estamos dentro del top 100 de empresas más grandes del mundo, ¿no? Y es un dato súper relevante que recientemente recibimos, que me parece de mucho orgullo. La suerte, yo digo que la suerte se planea. La suerte es consecuencia de haber hecho las cosas, muchas cosas bien. Lo que uno debe buscar siempre conseguir es estar preparado para cuando la ocasión se presente. Y la preparación no es al azar, ¿no? Entonces, a veces la gente creo que tiende a malinterpretar la suerte. Yo creo que la suerte es estar en el momento adecuado, bajo las circunstancias adecuadas, pero definitivamente para llegar a ese punto tuvo que haberse eso muchas cosas. Yo creo que hay empresas que las personas pueden llegar a interpretar que tuvieron suerte, pero tal vez fue porque llegaron en el momento justo en el que la tecnología, por ejemplo, ya estaba, a pesar de estar disponible, estaba también lista para que el mercado la adoptara. Muchas empresas han perdido en el intento, no porque no hayan hecho las cosas bien, sino porque tal vez su tecnología llegó más rápido de lo que el mercado estaba dispuesto a entenderla. Entonces yo creo que el componente de suerte, como
como ese juego al azar, ¿no? Como el ganarse un premio solo porque estadísticamente por arte de magia, esa no pasa mucho. Me acuerda mucho a la historia de Steve Jobs en temas de porcentajes. Los niños en ese momento que iban a una escuela que tenían acceso a un computador eran limitados, pero justamente él aprovechó la oportunidad de tener un computador y de crear una empresa, en tu caso de liderar también un equipo, además de la empresa más sostenible del mundo, que también es un reconocimiento que les entregaron este año por la revista Time, y me lleva a preguntarles, además de felicitarlos, cómo la tecnología, la conectividad y el uso de la inteligencia artificial pueden hacer que el mundo, el planeta, sea mucho más sostenible, ¿no? Porque ahorita hablamos de redes, de conectividad, pero muchas veces la sostenibilidad como que se deja de lado y es un tema fundamental. Sí, la sostenibilidad tiene muchos frentes. No solamente está afectado por el control, digamos, del medio ambiente, pero definitivamente el cambio climático es todo un desafío. Uno puede atacar el problema del desafío del cambio climático desde diferentes frentes. Uno es la transición energética, la electrificación del mundo, es un camino, pero la eficiencia energética, y es algo que yo no me canso de decir, es el gran héroe sin capa. Ahí es donde tenemos que atacar porque son donde podemos capitalizar en muy corto plazo grandes resultados. El 70% de la tecnología que se requiere para resolver el problema de cambio climático hoy ya existe. Entonces es un tema de adopción y de aceleración en la adopción de la tecnología. Entonces todas las tecnologías van de la mano con lo que realmente representa la sostenibilidad, y es esa capacidad de hacer más con menos. Hablamos de la ecuación del cambio, sí. Digitalización más electrificación igual sostenibilidad, porque las tres variables son importantes dentro de la ecuación. Entonces necesitamos entender que la tecnología es el camino para un mundo más sostenible, y la tecnología es lo que al final acompaña la eficiencia energética, eficiencia de procesos, eficiencia de consumo de recursos, eficiencia en general, eficiencia energética. Antes de ir con las preguntas que tengo increíbles que tienen que ver justamente como con esos aliados para construir un planeta más sostenible, quisiera preguntarle, Javier, ¿usted qué rutinas implementa en su día a día para ser más eficiente? Esas rutinas que a veces no se ven, pero que hacen que una persona pueda ser un CEO de una empresa, el directivo de un equipo. Es importante tener claro el norte, y a mí me gusta escribir mis prioridades, ¿no? Como buena práctica, escribo mis prioridades, las 5 prioridades de la semana. Es una práctica propia que yo llamo el top 5. No pueden ser 4 porque son muy poquitas y entonces no estoy aprovechando al máximo mi tiempo. No pueden ser 6 porque entonces no estoy sabiendo priorizar. Esas 5 prioridades al final de la semana yo las evalúo y miro si realmente estoy llegando a lo que me propuse al principio de la semana o no. Si no lo logro está bien, tampoco intento no darme tampoco duro, porque no necesariamente es procrastinación, sino que hay muchas cosas del día a día, pero intento guiarme por esas 5. Esas 5 siempre tienen que estar alineadas con un propósito obviamente de mucho más largo plazo. Pensar solamente a una semana de distancia no es aconsejable, pero en la medida que uno aprenda a priorizar, aprenda a decir que no a muchas cosas y a entender cuáles hay que sacrificar. Yo creo que en la medida que uno construye un buen equipo de trabajo, uno tiene que tener la capacidad de delegar. En la medida, digamos que esté uno en la pirámide, uno tiene que lograr encontrar más tiempo. Si uno no logra liberar tiempo estando más arriba, algo hay que reevaluar. Yo creo que uno tiene que tener esa capacidad de encontrar el tiempo, empoderando a los equipos y priorizando realmente dónde quiere uno enfocar su fuerza, su energía, su concentración. Espero que ahí esté la reunión con C-Level dentro de las top 5. En esta semana estaba la reunión con C-Level y aquí estamos. Muchas gracias, Javier. Quisiera preguntarle, esta semana anunciaron una colaboración con NVIDIA. Me pareció muy chévere porque hace más eficientes los procesos y logra impulsar un tema que es fundamental ahorita, y son los gemelos digitales, que, digamos, para las personas que no saben, le permite a una empresa decir, oiga, quiero probar en algo diferente y no quiero sacrificar mis insumos, mis bienes, no quiero tener pérdidas, quiero probarlo virtualmente. Entonces, con esta nueva tecnología de NVIDIA se potencia mucho más el uso del dato. Correcto. La colaboración que estamos haciendo con NVIDIA también, digamos que busca
que los diseños de los data centers hacia adelante, y no digo hacia el futuro porque la IA ya es una realidad, tengan considerados digamos, arquitecturas de referencia donde la alta densidad de procesamiento en los data centers sea considerada. Hoy los data centers no necesariamente se diseñan pensando en altos flujos de gestión de IA. Ahora la IA es una realidad y cada vez las empresas lo van a demandar más. IA as a Service va a empezar a ser una gran tendencia y en ese sentido los data centers se tienen que diseñar bajo unos estándares diferentes. Lo que estamos haciendo con colaboración con NVIDIA es sentarnos y empezar a definir cuáles son esos nuevos estándares que debería tener un data center y participar ahí también nosotros con nuestras tecnologías para que tecnologías como los gemelos digitales puedan correr de una manera adecuada y sobre todo pensando en un consumo energético bien eficiente. Javier, para terminar, estamos en Andicom, en un evento que mueve mucho networking, y quisiera preguntarte esas bondades que tiene el networking para construir país, porque a veces se ve como un concepto tal vez alejado de la realidad, pero muchas empresas necesitan estar en el día a día de los negocios, entender un poco cómo se piensa out of the box y construir redes que al final mejoren los servicios de todos. ¿Qué tan importante es ese networking que está haciendo Schneider también como para impulsar el uso de datos y de esa transición energética sostenible? No, total, valoramos muchísimo el poder del networking. Hemos venido hablando mucho de la importancia de pasar de los ecosistemas a los ecosistemas reales. La colaboración entre empresas cada vez es más importante. El año pasado lanzamos nuestra red de innovación abierta precisamente para traer conocimientos de otros sectores y aprender en conjunto, resolver problemas, desafíos en conjunto. Andicom es un espacio increíble de networking. Schneider Electric hoy es una empresa de tecnología industrial, somos una industrial tech y el entorno del Andicom es perfecto para ganar más sinergias, amplificar nuestras capacidades digitales a través de empresas que también lo saben hacer muy bien en otros segmentos y en conjunto construir un valor agregado que vayan a construir un mejor país, ¿no? Al final la agenda de sostenibilidad de nosotros tal vez tiene una mayor recorrido, una mayor experiencia que otras empresas de tecnología. En la medida que ellos compartan conocimientos técnicos y nosotros compartamos experiencias de sostenibilidad, ganamos todos. El poder del networking y sobre todo en un espacio como el Andicom es la prioridad, a eso vinimos. Javier, muchísimas gracias por estar en Revista C-Level, muchos éxitos y por supuesto estamos viendo esas bondades del Acuerdo de París, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de construir sociedades mucho más ecoamigables con los ecosistemas que están alrededor de nosotros. Sebas, una vez más gracias por la invitación, por permitirnos contar un poco más de lo que hacemos y cómo podemos aportar sobre todo al país y ahí seguiremos aprovechando al máximo el Andicom.